Y les comparto ahora sí pantalla. Me parece que ya están viendo mi pantalla. Em, Vamos a ver el reporte de una empresa. Ahorita vamos a buscarlo en Bimbo. Seguramente algunos de ustedes, si no es que todos, ya han buscado este tipo de información en las empresas. Em, Todas las empresas que cotizan en bolsa deben de tener su información pública. Ese es uno de los requisitos que deben de cumplir para que de esa manera, al momento que los inversionistas necesiten revisar la información para tomar decisiones, pues puedan tener todos los elementos de análisis para poder tomar una decisión sobre las inversiones que estén haciendo o que quieran realizar. No todas las empresas cotizan en bolsa, eso es algo importante, pero para poder visualizar la información y un ejemplo de evaluación actuarial, así como que veamos cuáles son las hipótesis que seleccionaron en algunos ejemplos, pues necesariamente necesitamos consultar una empresa que cotice en bolsa para poder tener acceso a la información. Como complemento a esto, las empresas que se les recomienda que hagan la evaluación actuarial de pasivos laborales contingentes son las empresas que emiten estados financieros. Es una recomendación y se vuelve una obligación solo para aquellas que cotizan en bolsa. Sin embargo, pues sí es una buena práctica que lo hagan para llevar un mayor control de presupuestos, para que tengan a la vista las obligaciones que deben de que asumir, que enfrentar hacia el futuro y pues que tengan la reserva, ya sea contable o financiera, pertinente para que puedan hacer frente a sus posibles pagos futuros, que es lo que se está reflejando a través de la evaluación. Entonces, ¿dónde encontramos la información? Por ejemplo, ahorita les estoy proyectando la página de Grupo Bimbo. Todas las empresas que cotizan en bolsa dentro de sus páginas de internet deben de tener en su menú o un botoncito con la información para los inversionistas. Normalmente lo encuentran como inversionistas o relación con inversionistas. Ahorita si entramos a esta parte, vamos a ver que hay diferente información que se puede encontrar en en esta sección, que son los reportes. Hay informes anuales, hay informes o reportes trimestrales, los reportes de la bolsa y un marco financiero sustentable. La página de Bimbo y la información que pone Bimbo está muy completa. No en todas las empresas que cotizan en bolsa y que entren a ver y a revisar esta información van a encontrar los mismos elementos. Los que sí o sí deben de encontrar siempre son los informes anuales y los reportes trimestrales. Esos, pues deben de encontrarse siempre. Entonces, para la información que queremos revisar, la vamos a encontrar en los informes anuales. Les voy a entrar al informe anual y aquí ya vamos a encontrar el del 2025. Ya estamos en a principio, media, ya casi terminamos abril. Entonces, el informe o el reporte del cierre 2025 ya lo podemos encontrar. Dependiendo la fecha en la que consulten la información, será el último informe anual que encuentren. Por ejemplo, si hubiésemos entrado en febrero, el último reporte anual que hubiésemos encontrado hubiese sido el de 2024, porque se hace, este informe se realiza con toda la información de la empresa al cierre fiscal de cada uno de los años. Y pues obviamente hay mucha información que preparar. Aunque el cierre fiscal haya sido diciembre de 2025, les toma
algunos días, sino hablar de a lo mejor un par de meses para preparar toda la información y poder emitir el informe completo. Entonces, vamos a entrar a este último, que es el de 2025. En el informe anual vamos a encontrar diferentes secciones de información y pues dependiendo de qué es lo que se necesite, será la información que se vaya consultando. Hay mucha información que encontramos en este informe. Lo que nos vamos a concentrar hoy es justo la información de sus pasivos laborales contingentes. Pero para que se den una idea, para quien no haya revisado este tipo de reportes, pueden ver que generalmente existe esta primer elemento que es la carta del director general. Es un elemento que encuentran en todos los reportes anuales de cualquiera de las empresas que consulten. Hay una descripción de la empresa, a qué se dedica, cuáles son los productos o servicios que comercializa. Ellos tienen una parte de sustentabilidad. Hablan acerca de las ventas, de las metas, de sus nuevos proyectos, cuáles son también los proyectos o la relación que tienen las empresas que son socialmente responsables, etcétera. Y por supuesto, una sección en donde habla acerca de sus resultados y se presentan los estados financieros y también es la parte del gobierno corporativo. Eh, entonces, si se dan cuenta, este informe tiene 167 páginas. Es un informe bastante amplio. Y dependiendo de también, por ejemplo, Bimbo, pues todo el mundo sabemos a qué se dedica Bimbo, pero si vamos a consultar información de alguna empresa, pues también la sección en donde se describe cuáles son las actividades que realiza, cuáles son los productos o servicios que comercializa y en qué partes del mundo tiene operación, pues también es información relevante. Entonces, ¿qué se les ocurre que busquemos para encontrar la parte en donde viene toda la información del pasivo laboral contingente? Son el Ideas. apartado de resultados, ¿no? O Exactamente. Vamos a buscar la sección en donde están los resultados. Y a ver, por ejemplo, vamos a buscar desde laboral. Lentos, integración de operación. Y ella empieza a hablar acerca de todo lo que hacen con su personal, los programas que tienen, seguridad y bienestar, ruta de bienestar. Y aquí ya empiezan a hablar sobre las compensaciones a los trabajadores. Por ejemplo, aquí que nos dice la compensación y los incentivos se estructuran para alinear el desempeño de nuestros colaboradores con los objetivos estratégicos de la empresa, incluidos los compromisos de sustentabilidad y nutrición establecidos en nuestra estrategia Alimentando un Mundo Mejor. Luego nos habla en esta parte de la compensación equitativa, del salario digno, equidad salarial, prestaciones y beneficios. Y aquí es en donde nosotros debemos de tener claro la diferencia entre el pasivo laboral que es contingente y aquel pasivo laboral que es a corto plazo y que no es contingente, porque dependiendo de eso, pues son los resultados que vamos a
a ir leyendo de lo que nos interesa para poder tener claro cuál es cuáles son los beneficios que se incluyen en la evaluación del pasivo laboral contingente. Habíamos platicado el viernes. Hicimos una lista, incluso jueves o viernes, no recuerdo bien cuál de los dos días, en donde dijimos cómo podemos identificar los pasivos laborales que son contingentes. Y hablábamos son aquellas obligaciones que se tienen con los trabajadores y que debe de suceder algo para que se detone un pago de esa obligación. De ahí el contingente. El salario no es contingente, las prestaciones a corto plazo como son el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, etcétera, esas prestaciones no son contingentes, ¿vale? Entonces, para que vayamos identificando cada uno de los elementos. Pues vamos a seguir buscando la parte del pasivo. Ah, Aquí nos habla identificación de riesgos. Obviamente tienen un código de ética, política de integridad, política de derechos humanos, conflictos de interés, protección de datos personales. En esta identificación de riesgos, concluimos que nuestro primer mapeo global de riesgos en derechos humanos en materia laboral en operaciones directas, cubriendo aproximadamente el 99% de los colaboradores del grupo, y no se identificaron riesgos altos en ninguna de nuestras operaciones. Eh, Cadena de valor, fortalecimiento de derechos humanos, y nos siguen hablando acerca de toda la operación. Alineación y estrategia. Aquí nos hablan de riesgos y planes de mitigación. Contexto mexicano, dar seguimiento a las políticas para reducir el consumo de ciertos alimentos, regulando grasas trans, aditivos, colorantes y restringiendo su venta. Monitorear temas como la reducción de la jornada laboral. Este es un primer tema que puede impactar en el nivel del pasivo laboral que la empresa esté reflejando. ¿Qué han escuchado acerca de la reducción de la jornada laboral? Que semanalmente ahora, bueno, se planea establecer 40 horas como máximo, pero siguen siendo igual 6 días laborales y te dan uno de descanso. No, realmente no reduce como un día a como a 5 días semanales. Correcto. Hay era una propuesta que se puso desde hace más o menos un año, en donde se busca la reducción de la jornada laboral. Hoy ya es una propuesta aprobada que se va a implementar de manera escalonada, y el primer año en el que se pretende empezar con los cambios es hasta el siguiente. Justo la reducción de la jornada laboral no está en cuestión de días. Ya nosotros vimos al principio del semestre que los días que se deben de dar como obligatorios de descanso en las empresas es al menos uno. Y justo como no alcancé a ver quién contestó, pero como nos menciona su compañero, la reducción de la jornada es reducción de horas trabajadas, no así en días. Pero la reducción de horas trabajadas puede tener un impacto importante en las empresas dependiendo de la operación. Por ejemplo, si hablamos de una fábrica, va a tener un impacto directo. Si hablamos, por ejemplo, de las empresas que están en la industria hotelera,
también va a tener un impacto que se puede ver reflejado en el nivel de su pasivo laboral, porque si se tiene que hacer la reducción de la jornada laboral, probablemente, y dependiendo de cómo sea su operación y cuáles sean las actividades que los trabajadores realizan, probablemente la empresa tendrá que cubrir esas horas que se reducen de la jornada de los trabajadores actuales con la contratación de más trabajadores, dependiendo, les decía, importante, de cómo son las actividades y cuál es la organización de esas actividades que se llevan. Entonces, aquí como lo ponen en el contexto mexicano, sí es relevante llevar el monitoreo de todas aquellas iniciativas que pueden tener un impacto en el nivel de obligación que la empresa está asumiendo. Y por supuesto, la reducción de la jornada laboral en una empresa como Bimbo puede tener un impacto. ¿Vale? Eh, am, que justo nos ponen aquí adelante, ¿no? Para mitigar estos impactos se analizan efectos económicos, se dialoga con autoridades y se participa en mesas técnicas con la industria, justo para saber qué es lo que qué medidas se están tomando también dentro de la misma industria. Ya llegamos a la parte de los reportes y aquí ya nos empiezan a hablar acerca de las relaciones laborales. Eh, as- Vamos a hablar igualdad de género, en la relación laboral, ya nos regresó. Esperen un tantito, vamos a buscar la parte de el pasivo. Vamos con los resultados. Signos corporativas, este ya es el final. Instrumentos financieros, inversiones, atención al cliente, gobierno corporativo, evaluación de riesgos, monitoreo. A ver, esta parte que es importante también. En el caso de Bimbo, dan sus resultados en las distintas regiones en donde tiene presencia. Entonces, vamos a ver que tenemos en las regiones en donde tienen operación México, Norteamérica, Latinoamérica y Estados Unidos. Total de colaboradores, nos dicen cuántos colaboradores hay en total. Si se dan cuenta, la mayor proporción de trabajadores se encuentran en México. También nos dicen cuántos ejecutivos y directivos tienen, el número de supervisores, el número de operativos administrativos, y con eso podemos ver en dónde tiene empleados contratados. Que en lo que platicábamos la semana pasada, eso es importante también tenerlo detectado, porque dependiendo del lugar en donde estén contratados los trabajadores, van a ser los beneficios a los que se tengan derecho y por lo tanto también los beneficios que tengan que ser considerados dentro de la evaluación de los pasivos laborales contingentes. ¿Vale? En el contexto, hablando de México, quedamos que los pasivos laborales que de entrada se deben de reconocer y no hay forma en que esos no sean reconocidos, son los que se establecen a través de la Ley Federal del Trabajo. Y quedamos que son la prima de antigüedad y la indemnización legal por despido, que de entrada son dos pasivos que todas las empresas tienen que reconocer porque así lo establece la ley. Y un pasivo que podemos encontrar en diferentes empresas que son justo los planes de pensiones que ya revisamos, también es un pasivo laboral contingente. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda?
¿Nada? Ok. Entonces, vamos a seguir con este. Entonces, miren que este ya me lo cambiaron de, déjenme, voy a abrir el de 2024. Por manual, está. A ver. Mira, 2024, ahí está. Los estados consolidados de flujo de efectivo. Y vamos a buscar el mismo. Bueno, a ver, vamos a revisarlo ahorita con 2024 y vemos cómo lo cambiaron para el 25. Entonces, en los resultados financieros, esta es otra de las secciones que podemos encontrar en la información que tienen pública las empresas que cotizan en bolsa. Generalmente, en estos estados consolidados vamos a encontrar por lo menos 2 años de resultados. Y se presenta de esa manera para que se pueda, quien revise la información tenga un punto de comparación. En muchos reportes, como en este, encontramos los últimos 3 años, pero importante, siempre vamos a encontrar por lo menos los últimos 2 para efectos comparativos. Y, por ejemplo, aquí ya tenemos pasivos, planes de pensiones multipatronales y otros pasivos a largo plazo, que son estos pasivos contingentes. Lo siguiente que dice nota y trae un numerito son las notas a los estados financieros, en donde podemos leer acerca de el renglón o el registro del que se está haciendo referencia. Por ejemplo, aquí, acuérdense, es la nota 22 para los planes de pensiones. Notas a los estados financieros y aquí ya vienen por numeral. Entonces, 1. Luego viene las adquisiciones, la parte de deuda, adquisiciones 2023, eventos importantes de 2022, que es otra de la parte de la información que es relevante para los inversionistas. Información material sobre políticas contables y aquí ya empezamos a ver también toda la parte de la información contable que se revela. Bases de consolidación de estados financieros y los 3 años comparativos. Aquí podemos ver cuáles son las subsidiarias o cuáles son las marcas que se están manejando, el país en donde tienen la presencia y el porcentaje de participación. Activos financieros, cuentas por cobrar, inventarios y costos de ventas, pasivos financieros, crédito mercantil, pasivos por arrendamientos y en esta parte empezamos con beneficios a empleados, pensiones y prima de antigüedad. ¿Qué nos dice acerca de estos pasivos empleados? Un plan de contribuciones definidas es un plan de beneficios posteriores al empleo bajo el cual la compañía paga contribuciones fijas a un fondo o fideicomiso. De entrada aquí nos dan la definición de un plan de pensiones de contribución definida para decirnos que la empresa tiene este tipo de plan establecido para sus empleados. No tiene ninguna obligación legal o asumida de hacer pagos adicionales, y que esta es una parte complementaria a como ya sabemos que funciona un plan de contribución definida.
y las obligaciones se reconocen como gasto cuando los empleados prestan los servicios que les han dado derecho a estas contribuciones. Nos dice también un plan de beneficio definido es un plan de beneficios posteriores al empleo por el cual la compañía tiene la obligación de proporcionar en el futuro los beneficios acordados a los colaboradores actuales y pasados. Nos da la definición de un plan de pensiones de beneficio definido. En el caso de los planes de beneficios definidos que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, que es el método de costeo que ya habíamos platicado. Se debe de utilizar para calcular la reserva necesaria a cada cierre fiscal, utilizando de acuerdo a lo que dice la norma que sea que se esté usando para revelar la información financiera, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada periodo sobre el que se informa. Aquí me parece, ya les había comentado que hay empresas que hacen solamente un estudio o su evaluación una vez al año, pero hay otras que también pueden llegar a hacer este ejercicio de manera trimestral o de manera semestral. Quien lo hace de manera trimestral o semestral es generalmente porque tienen una alta rotación de sus colaboradores y les gusta tener visibilidad y mayor control sobre el presupuesto, lo que está sucediendo contra lo que se estableció al principio del año. Y con los movimientos del personal en la rotación y los posibles cambios en la tasa de descuento que se puedan dar, pues es que hacen esos ejercicios con una periodicidad más corta que el ejercicio anual. Y luego nos dice las remediciones que incluyen ganancias y pérdidas actuariales, que son las variaciones que platicábamos la semana pasada. El efecto de los cambios en el techo del activo, este lo vamos a ver más adelante ya cuando veamos todo el tema de la evaluación actuarial y el retorno de los activos del plan. Eh, um, y nos dice que las obligaciones por beneficios al retiro reconocidos en el estado consolidado de situación financiera incluyen las pérdidas y ganancias actuariales en los planes por beneficio definido de la compañía. El valor presente de las obligaciones de beneficios definidos se determina descontando los flujos de efectivo estimados usando las tasas de interés de bonos gubernamentales denominados en la misma moneda en la que los beneficios serán pagados y que tienen vencimiento que se aproximan a los de la obligación. Esto que acabo de leer es la descripción de manera muy sencilla de qué es lo que hacemos a través de la evaluación, que es reflejamos o estimamos cuál va a ser el monto de los posibles pagos futuros por las obligaciones asumidas, se traen a valor presente y la última parte nos dice cómo se traen a valor presente. La semana pasada vimos en las recomendaciones de la MAC cómo hay, generalmente se utilizan dos metodologías para establecer la tasa de descuento, en donde se toma como referencia principalmente los bonos gubernamentales y una de esas metodologías nos decía que se debe de ver cuál es la duración de las obligaciones y con ese dato poder contrastar contra los instrumentos gubernamentales o los bonos gubernamentales que encontramos en el mercado, machar las duraciones y poder tomar como referencia la tasa de interés que dé ese bono gubernamental. Luego nos habla de el PTU, participación de los trabajadores en las utilidades, de los beneficios a los empleados a corto plazo, en donde nos dice que tiene un pasivo por beneficios que corresponde a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones anuales, en el periodo en el que se reciben los servicios relacionados. Ojo, este no es un pasivo contingente, este es un pasivo a corto plazo. Pensé que es como las que están mencionando aquí.
empleado se le tiene que pagar los beneficios que son. Nos dice, la compañía otorga un bono a largo plazo en efectivo a ciertos ejecutivos. Entonces, aquí ya estamos hablando de un pasivo a largo plazo y que además es contingente. Se calcula con base en métricas de desempeño. El bono se paga a los 30 meses de que fue otorgado y se reconocen resultados en el año en el que se devenga, que es cuando el colaborador es acreedor a este derecho. Entonces, este es otro tipo de beneficio. Planes de pensiones multipatronales. Maestra, Dime. nada más, este es pasivo contingente porque solamente se va a dar si se cumplen esas métricas de desempeño. Así es. Y aquí se tienen que cumplir diferentes cosas. Uno es a largo plazo. Aquí nos dan una descripción muy, muy breve de cómo funciona este bono, pero seguramente quien hizo la evaluación debe de tener la descripción puntual, es decir, todos los elementos y todas las cosas que se deben de cumplir para que este grupo de ejecutivos tenga acceso a este bono. Cuando dice de largo plazo es porque muy probablemente, y que no lo dicen aquí, los ejecutivos que tengan derecho a este bono, además de cumplir las métricas que nos está poniendo aquí, deberán de cumplir cierta antigüedad para tener acceso a él. Entonces, cuando un trabajador ya tiene que cumplir con cierta antigüedad para obtener el derecho al pago de cierto bono o al pago de cierto beneficio, eso es, ya lo vuelve contingente, porque no hay una seguridad sobre la antigüedad que va a poder o a tener en total ese trabajador con la empresa, porque siempre existe la probabilidad de muerte, de invalidez y de rotación. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Creo que no, maestra, gracias. Ok. Entonces, les decía, ya nos empieza a hablar acerca de los planes de pensiones multipatronales. Estoy viendo que ya se nos va a acabar la hora. Y mediciones, valor razonable, beneficios y volvemos beneficios a los empleados. Nos dice, con este vamos a terminar, el costo de los planes de beneficios definidos a los empleados y de los planes de pensiones multipatronales que se han considerado como de beneficios definidos se determina utilizando valuaciones actuariales que involucran supuestos respecto de las tasas de descuento, futuros aumentos salariales, tasas de rotación de personal y tasas de mortalidad, entre otros. Si se dan cuenta, aquí menciona justo lo que hemos estado revisando en las últimas clases. Sí se hace esta evaluación, pero además se hay incluido los supuestos que deben de ser tomados para poder hacer estas estimaciones. Y luego nos dice, debido a la naturaleza de largo plazo en estos planes, tales estimaciones son sensibles a cambios en los supuestos. Es decir, si bien los supuestos se hacen considerando el largo plazo, por supuesto que puede haber situaciones que involucren que el actuario que esté haciendo la evaluación tenga que hacer un cambio sobre los supuestos que está teniendo. Y esos cambios tienen un efecto en el nivel de pasivo que se tenga que reconocer. Si se dan cuenta, viene muchísima información y yo aquí me estoy brincando varios pedazos de información y varios de los incisos que nos están marcando, porque sé que es lo que en este momento nos interesa para efectos de pasivo laboral contingente. Pero es importante que tengan referencia de cuál es toda la información
qué pueden encontrar en este tipo de informes y cómo pueden localizar la información que no, es de nuestro interés. Ahorita hablando planes de pensiones, primas de antigüedad, indemnizaciones legales por despido. ¿Vale? Por eso es que no les traje como ya extraída la información del reporte para mostrárselas ya limpia y solo lo que nos interesa, sino que vean que hay diferentes formas en las que se va presentando la información y que no es que exista una sección completita de pasivos laborales contingentes en donde se les dé absolutamente toda la información con referencia a estos pasivos. ¿Vale? Vamos a dejarle hasta aquí ahorita y mañana vamos a terminar de ver esta parte, vamos a detectar en dónde se presentan las hipótesis, vamos a ver cuáles son las hipótesis que utilizaron para la evaluación de Bimbo para cada una de las regiones que se evaluaron y vamos a contrastar contra el reporte de el 2025. ¿Sale? Que tengan bonito día, nos escuchamos mañana. Nos vemos, maestra. Bonito día, maestra. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.